Cuando empezamos la preparación del Congreso, hace ya un montón de tiempo, vimos que los dos objetivos que queríamos perseguir era, primero, ofrecer una plataforma de contenidos que fueran de interés en la situación en la que estamos, compleja, y también contenidos que fueran de uso, de aplicación, que fueran útiles para los directores financieros. Y el segundo punto que nos marcamos es que fuera un punto de encuentro en el cual todos los que trabajamos en la dirección financiera de las empresas tuviéramos la oportunidad de estar juntos, compartir, ver las experiencias que estamos teniendo encima de la mesa, que siempre va bien. Vamos deprisa, porque vamos un poco a contratiempo. Agradeceros los que estáis aquí en presencial y también todos los que estáis conectados en directo por streaming. Empezamos ya y agradeceros a todos que estéis aquí compartiendo con nosotros este día. Empezamos. Gracias. Muy buenos días a todos, a los que están aquí, a los que nos siguen desde la oficina, incluso desde casa. Vamos a entrar en materia, vamos a entrar de lleno en el contenido de este congreso. Titulares: noviembre, por ejemplo, va a cerrar sin creación de empleo, lo ha dicho el ministro Escrivá, y el Instituto de Estudios Económicos ha dicho que el año que viene el empleo se va a reducir porque van a subir los costes de financiación y, por tanto, las empresas no van a invertir. ¿Qué les voy a decir a todos ustedes? Que su día a día laboral es cuadrar presupuestos imposibles. Vivimos días interesantes, sobre todo lo serán para los que los estudien después, pero vivimos también días duros, complejos, días en los que estamos atravesando una guerra en el corazón de Europa, ¿quién nos lo iba a decir? Y veníamos de una crisis económica que hemos superado ahí más o menos, después el COVID, la guerra comercial. Bien, hoy vamos a estudiar lo que nos ocurre, dónde estamos y a dónde vamos. Vamos a ir de dentro a fuera, de presente a futuro. Y vamos a entrar en el corazón de la economía. El corazón de la economía es la empresa, donde se conjugan creatividad, trabajo, esfuerzo. A ello vamos a dedicar los primeros minutos de este congreso y esta primera mesa de este congreso. Para ello voy a llamar a los ponentes invitados, serán ellos los que nos aporten los contenidos. Les invito a pasar al escenario a Daniel Carreño, que es CEO del Grupo Lantero, Fernando Salazar, presidente ejecutivo de CESCE, Fernando Alonso Turiño, director de Banca de Empresas y Corporaciones de BBVA, y Luis Cabanas Godino, director ejecutivo de CaixaBank. Muy buenos días a todos. Buenos por días. favor. Hola, ¿qué tal? Días. Primera pregunta, y os pido... A ver, ¿se nos oye bien ahora? No. Esto es... Ahora sí. Primera pregunta, y os pido una primera y breve impresión a todos. ¿Dónde estamos? ¿En qué momento estamos? Bueno, si quieres empiezo, Joana. Sí. En primer lugar, daros las gracias por la invitación y bueno, pues enhorabuena a todos los asistentes
Pues Ana, ¿dónde estamos? Yo creo que estamos en el medio de un tsunami, que estamos inmersos ya desde hace tiempo, desde la pandemia, y hemos vivido una sucesión de hechos extraordinarios. Lo que pasa es que esa sucesión, en el transcurso del tiempo, creo que están provocando que de alguna manera lo normalicemos. Pero estamos viviendo situaciones impensables, como fue la propia pandemia, el confinamiento posterior, Filomena, una volatilidad en precios y en tipos de cambio en unas magnitudes que no hemos conocido nunca, la propia dificultad de suministro de energía, por ejemplo, un básico en estas situaciones. Con lo cual, para mí, en un modo de supervivencia, en una crisis como esta, en una situación de tsunami, la principal prioridad debe ser la supervivencia. Bueno, tsunami, pero surfeando la ola, ¿coincidís todos o no? No, mira, tanto como tsunami yo no creo, pero una marejada donde te viene una ola detrás de otra, y el otro día en Brasil, en un congreso de seguros, alguien ponía ese ejemplo de una ola detrás de otra, o en uno que estuvimos anterior, nos ponían un lago lleno de cisnes negros. No hay un cisne negro, hay un montón de cisnes negros, ¿no? Estamos en lo que científicamente le llaman un entorno VUCA. Volátil, incierto, cambiante, ambiguo. El entorno es muy complicado, pero no es tremendamente catastrófico. Y hay claros entre las nubes. Pero sí, desde luego, estamos en un entorno incierto. Lo más interesante ahora para una empresa es preservar su supervivencia, como decías tú, que eso en términos financieros es preservar la caja. Contar con una caja suficiente para poder afrontar las distintas dificultades que nos puedan llegar. Pero estamos, desde luego, en un entorno tremendamente incierto, en lo que se puede llamar una policrisis. Luis. Bueno, yo creo que estábamos muy mal acostumbrados, llevábamos generaciones viviendo de una manera muy confortable, pero que en realidad el mundo no es así. Dices antes de 2008. Antes de 2008. Ah, bueno. Y que desde el 2008 han sucedido muchísimas cosas que nos avisan de que vivimos en un mundo con unos riesgos determinados y que seguramente para las empresas pequeñas y medianas siempre ha sido así. El que los periódicos lo recojan ahora y los políticos hagan frente de alguna manera a estas situaciones no quiere decir que la vida del empresario pequeño, sobre todo en España, no haya sido difícil siempre y que haya estado rodeado de enormes incertidumbres. Lo que pasa es que ahora hay, vamos a decir, elementos más estructurales que parece que afectan más, pero que yo creo que lo que nos obligan es efectivamente a comportarnos de una manera más inteligente y a enfrentarnos con los problemas como vienen, no digamos en esa especie de calma en la que habíamos vivido desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta Lehman Brothers. Lo que no sé, Fernando, es la pyme está preparada para todo, la empresa en general, el tejido empresarial español está preparado para todo, está más fuerte que en 2008 estaba más plácido y ahora ya está preparado para lo que venga. O sea, en mi opinión, sí, desde un punto de vista relativo, la situación que encaramos hoy creo que no tiene nada que ver con la que había hace 10 años. Y por dar un par de datos, ¿no? Pero a nivel de empresas y a nivel de familias, el endeudamiento sobre PIB en empresas hoy es de un 70 y tantos %, hace 10 años era de un 120. Y en el mundo de las familias hoy es de un 50 y antes era de un 70. Los niveles que tenemos hoy convergen con los niveles europeos. Yo creo que eso desde un punto de vista de partida no tiene nada que ver. Sí, lo que pasa es que ahora el endeudado es el sector público. Antes el sector público estaba saneado y hogares y empresas estaban endeudados y ahora ha volcado la situación. Sí, en cierto modo sí. Luego tenemos un punto de partida que también es diferente desde un punto de vista de la salubridad que tenemos hoy a nivel de entidades financieras, ¿no? Por ejemplo, un indicador que miramos mucho en las entidades, que es todo el comportamiento de los créditos ICO, ahora que ya estamos en periodo de agotamiento de carencias, en periodo de amortización, pues lo que estamos viendo es que no hay comportamientos diferenciales en términos de mora. Los indicadores adelantados de la mora, que es la inversión irregular, pues se está comportando aceptablemente bien. Y si seguimos aguas arriba, todo lo que es las herramientas de alerta temprana que tenemos las entidades financieras o la gestión de la liquidez de las compañías, los comportamientos están siendo bastante buenos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas son muy buenas noticias. Y desde un punto de vista de sectores, o más que de sectores, de tamaño de compañías, yo creo que las compañías más vulnerables tienen que ver con el tamaño. Una escala más pequeña, las pymes, los particulares con actividad empresarial, autónomos, micropymes,
obviamente son más vulnerables porque tienen menos capacidad de repercusión de ese crecimiento de costes y porque el punto de partida después del COVID es de un mayor endeudamiento relativo, ¿no? Y por lo tanto ahí en ese colectivo pues ahí hay que tener algo más de sensibilidad, ¿no? Se puede comparar durante toda la mañana la crisis actual o la situación actual con la del 2008. Tienen todo tipo de similitudes y todo tipo de diferencias. Una de ellas es que esta crisis nos ha pillado a los instrumentos públicos mucho más aprendidos que la del 2008. Y a las empresas también. También. Errores que se cometieron en el 2008 no se han cometido ahora. Te puedes poner miles de ejemplos. El Banco Central Europeo no empezó a inyectar liquidez hasta el verano del 2012. Hubo que cambiar a un alemán por un italiano para que empezara a inyectar liquidez. Y tuvieron que pasar muchos años y los del sur lo pasamos muy mal. En esta crisis se empezó a inyectar liquidez desde el momento cero. Entraron los ICOs, nosotros tuvimos nuestra línea en CESTE también, entraron las líneas públicas, entraron los ERTES. Había una estructura de apoyo en una crisis que podía haber sido más profunda que la otra. Fue una crisis profunda pero corta. ¿Qué nos ha metido todo ese apoyo? Además de otros factores de oferta, inflación, que además es una situación en la que no estábamos acostumbrados. Habíamos perdido esa costumbre, ¿no? ¿Quién ha podido repercutir esa inflación al siguiente eslabón en la cadena? Pues bueno, va sobreviviendo. Quien no lo ha podido repercutir tiene dificultades. Y ahora en un entorno donde la geopolítica ha pasado a ser un actor de primer nivel, que te marca toda la agenda, donde la globalización en algunos casos se nos está volviendo en contra, estamos dependientes de muchos países, de unas cadenas que no sabíamos ni que existían. A mí me sorprendía muchísimo saber que un coche moderno lleva 4 kilómetros de cable. Yo no entiendo cómo 4 kilómetros de cable pueden caber en un coche, pues caben. Y cuando hablas con los fabricantes de última generación, te dicen que 7, y esos cables se hacían en Ucrania. Y eso te afecta a toda la cadena, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un entorno de policrisis, más aprendidos que la crisis anterior, endeudados, sector público, algo menos el sector empresarial. Los únicos que han ahorrado en esta crisis han sido las familias, y se nota, y nos están manteniendo bastante la economía y el consumo, como el turismo va tirando, en un entorno diferente de inflación, que ahora ya empieza a remitir e irá remitiendo poco a poco, pero que nos ha pillado también desacostumbrados. Estamos en un entorno muy complejo, donde gestionar una empresa siempre ha sido difícil, pero ahora es muy complicado, y donde hay que ser muy prudentes en las decisiones. Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, más al detalle en la empresa. Hacéis todos referencia a la crisis del año 2008 y observo que me decís, lo que nos pasó entonces no nos va a pasar ahora. Las empresas están preparadas, han aprendido la lección, tienen un colchón. ¿Un colchón de qué? Yo reivindico la singularidad del momento y creo que es un momento para discrepar. ¿Por qué? Porque una buena terapia parte de un buen diagnóstico. Entonces estoy de acuerdo que nuestra fortaleza financiera, fundamentalmente en el ámbito privado, es completamente diferente, que tenemos una economía mucho más internacionalizada, que es un elemento determinante para no ser tan dependientes de nuestra realidad local. Pero no sé si yo vivo en un entorno diferente, pero con mucha frecuencia escucho, esto no lo he vivido en 40 años, esto no lo he vivido en 30 años. Estamos transitando un terreno ignoto. Entonces creo que es demasiado atrevido decir que estamos preparados para algo que desconocemos. Creo que tenemos... ¿Pero sí tenemos más músculo que en 2008? Creo que sí, pero estamos enfrentando una situación que es radicalmente, desde el punto de vista, la del 2008. Sí. Es decir, hemos vivido situaciones impensables y creo que si hemos aprendido algo de estos 2 años es que lo imposible puede suceder. Eso es una realidad, y estamos en estos momentos a un mes del comienzo del invierno sin tener un básico como la electricidad, como el suministro de energía garantizados. Industrialmente tiene un impacto brutal. Entonces yo creo que para la industria, y ya hablo desde el micro, hay un elemento súper valioso que es la planificación. Sin planificación hay ineficiencias. Si tú no tienes garantizado el suministro de la materia prima, si no sabes la cuantía, si no sabes el momento de entrega, no puedes planificar aprovisionamiento, no puedes planificar producción, no puedes planificar entregas, no puedes incluso repercutirlo a los precios. Hoy una variable tan fundamental como es la energía no es fija. ¿Por qué? Porque tenemos una compensación del gas que te llega un mes después
y eso imposibilita que lo traslades a los precios y que lo traslades en la cadena, porque es posterior y volátil. Con lo cual, creo que estamos más preparados, creo que ya hemos hecho un gigantesco test de estrés como sociedad, como tejido empresarial y como ciudadanos, y eso nos permite afrontar en mejores condiciones lo que nos viene. Pero esa sucesión de olas, yo creo que lo que diferencia el tsunami es la magnitud de la ola, y yo las veo muy altas. Y una detrás de otra, ¿no? Y desde el punto de vista financiero, ¿cómo se gestionan? ¿Cómo gestionas financieramente el que no sabes cuánta energía vas a tener ni a qué precios, el que no sabes cuándo van a llegar unos determinados suministros o si va a haber atasco en cualquier parte del mundo por problemas geopolíticos? La planificación es mucho más laboriosa y tiene que ser mucho más flexible al mismo tiempo, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, desde un punto de vista hay que intentar, en un escenario de incertidumbre, el asegurar la generación de caja, ¿no? El asegurar la generación de cash flow, ¿no? Por dar 2 o 3 pinceladas rápidas, por ejemplo, a mí me parece muy relevante todo lo que es la gestión de la liquidez. La gestión de la liquidez en un escenario donde vamos a una recesión que podrá ser más o menos suave, pero donde el entorno económico va a ser más complejo, pues lo que amerita es alargar el vencimiento medio de la deuda, diversificar todo lo que son fuentes de financiación, diversificar formatos, ampliar el pool de entidades financieras, generar buffers de liquidez. Yo creo que eso, desde un punto de vista de prudencia, me parece que es absolutamente necesario. Yo creo que otra línea también muy relevante es la línea de costes, que me parece sinceramente la más compleja y la más difícil de todas, ¿no? Por los efectos de segunda ronda y por todas las dificultades que conocemos bien, con entornos de inflación como tenemos hoy del 8 y del 10%. Pero también tenemos un precedente bueno que tuvimos durante el periodo de confinamiento y donde las restricciones a la movilidad y al distanciamiento social que hemos tenido en determinados sectores, prácticamente la economía se paró y las facturaciones fueron cercanas a cero. Y yo creo que las compañías, los comités de dirección, el governance, etcétera, pues se ha armado muy bien desde un punto de vista de profesionalización en la gestión, pues para tener economías de subsistencia y para gestionar los costes con una intensidad tremenda, ¿no? Y ahí están los resultados. Por ejemplo, hay sectores como el mundo del turismo que han tenido prácticamente más de 100 días de un año completo cerrados al 100% y que los niveles de ocupación finales han sido muy bajos y, sin embargo, pues las compañías han estado en break-even o ligeramente en positivo, ¿no? Bueno, son ejemplos. Yo creo que esas dos líneas son fundamentales. Y luego también otra que me parece muy importante es todo lo que son la gestión de los riesgos, ¿no? Riesgo de tipo de interés, el coste de la energía, yo creo que son muy relevantes. El hecho de que los niveles de mercado se hayan disparado no significa que no haya que seguir haciendo cosas. O sea, en mi opinión, hay que seguir gestionando los riesgos y hay que asegurar una parte de los márgenes en función de los niveles de mercado que tienes en cada momento, con las alternativas que hay disponibles y durante determinados plazos, ¿no? Hay que ir haciendo de-risking y hay que ir gestionando activamente toda esa parte. No, yo creo que hay una sensibilidad colectiva que nos va a permitir, vamos a decir, surcar este oleaje de una manera más confortable que lo habíamos hecho nunca. No nos podemos olvidar que la pandemia, por citar un tema, dio lugar, por ejemplo, a las líneas CESCE, lo has comentado tú, efectivamente. Antes habíamos tenido unas específicas para turismo por un mal comportamiento de una compañía enorme que habían entrenado qué es lo que podíamos hacer. Hicimos las líneas ICO, que yo creo que ha sido un elemento de colaboración público-privada extraordinaria, en el que, por supuesto, el gobierno puso a disposición de las empresas a través de la banca, y eso nos ha permitido, vamos a decir, ha confortado bien. Hay muchos de los elementos que tenemos ahora que nos parecen nuevos y es que no lo son en absoluto. Es decir, en España tener una inflación en este momento del 7%, digamos, y comprendo que es una palabra que no le va a gustar a nadie, es casi confortable comparado con lo que hemos tenido en los últimos 40 años. Que los tipos de interés alcancen, como ha dicho el gobernador del Banco de España, el 2%, es una cosa que yo diría que es saludable. Lo que no ha sido saludable, y desde luego para nuestra industria, unas veces, por ejemplo, si eres intenso en temas eléctricos, te afecta más eso, pero que tu materia prima tuviera, vamos a decir, el precio que tenía la nuestra, ha hecho que tuviéramos que trabajar de otra manera. Yo diría que los empresarios, en general, son mucho mejores de lo que nosotros nos creemos. Y tener, digamos, esta situación va a obligar a hacer cosas determinadas, a prepararse. Pero nunca, yo creo que globalmente habíamos tenido una actitud tan
tan cercana a los problemas que puedan surgir en cada momento. Y estoy seguro que buscaremos soluciones. Este año, es decir, porque las cosas no son como van a ser pasado mañana o efectivamente generemos esa idea de profecía autocumplida de tanto hablar. Este año te refieres hasta el 31 de diciembre Hasta el y no 31 de más, ¿no? Ha sido un excelente año desde el punto de vista de comportamiento de las empresas, porque nosotros tenemos un termómetro muy claro y Fernando hablaba clarísimamente de cuál es el efecto, que es morosidad o retrasos. No los ha habido, es decir, nosotros estamos ¿No en un los va a momento haber bueno. con los ICO? Hasta el momento no lo hay. Llevamos preavisando de, digamos, la catástrofe cuando viniera. Y se están renovando porque hay unas líneas de renovaciones. Se está haciendo frente el que quiere hacer frente. Y la posición de tesorería neta que tienen las empresas en este momento en el país ha sido mejor de la que hemos tenido nunca. Que puedan surgir cosas, seguro que van a surgir cosas, pero que siempre, en todo momento, estamos tratando de arreglar las cosas previamente. Anoche prácticamente se ha cerrado el acuerdo para un tema que, digamos, que tiene que ver y que es muy importante para muchísimas familias, pero si te das cuenta, incluso entre la primera previsión de 250.000 familias o 1 millón en este momento para 6 millones de hipotecas, quiere decir que hay un enorme porcentaje del colectivo que está en buenas circunstancias. Pues con las empresas pasa exactamente igual. Por supuesto, hay empresas más vulnerables y más vulnerables por cosas determinadas, más afectadas por el coste de la energía, los costes, hablabas tú muy bien, Fernando, en términos generales, la inflación. A todo el mundo le afectan esas cosas. Pero yo creo que estamos mejor preparados y además los vulnerables son un porcentaje pequeño. Tenemos un montón de empresas sanas en este país y yo creo que nosotros tenemos que seguir construyendo sobre eso. Que tengamos que atender a lo vulnerable y que tengamos que hacer lo posible, nosotros como banca, el gobierno, vamos a decir, las instituciones, compañías como CESDE, por supuesto que lo harán. Nadie quiere que esto vaya mal. Por lo tanto, yo, vamos a decir, ya que no hay otro modo de verlo, quiero ser también optimista, es decir, me gustaría pensar que el tejido empresarial español es un tejido que va a poder hacer frente a una situación diferente, porque decís que es más difícil. Si cogemos, vamos a decir, los datos y la comparamos con 5 o 10, esto es como lo de los desastres naturales. Esto no se ha producido desde el 32, esto no, pero se produjo. Bueno, pues esto de la inflación, de los costes, tal, se ha producido. Me quedo ¿Cómo con lo el resolvamos? titular de que es mucho más resiliente. Por supuesto. ¿También porque es mucho menos dependiente de un solo mercado? Sí, totalmente. Entramos en la crisis del 2008 con más o menos 50.000 empresas exportadoras, 55.000. Tenemos ahora unas 160.000 empresas exportadoras. El país de Europa que más exporta sobre PIB es Alemania. El segundo es España. Cosa que no se sabe. También se mete ahí la exportación de servicios, entre ellos el turismo, pero somos la segunda economía más exportadora de Europa. Tenemos empresas líderes en numerosísimos sectores. Somos mucho más potentes de los que muchas veces nos creemos, ¿no? Ayer yo estaba, alguno de los que estáis aquí también, en un evento de Marca España y decían, los que menos creemos en nuestra marca somos los españoles. Tenemos un problema de autoconfianza bastante importante. La leyenda negra que permanece. Bastante importante, ¿no? La economía es mucho más sólida. Por una vez en la vida estamos en mejor situación que el resto de Europa. Tenemos menos inflación, tenemos más crecimiento, tenemos más diversificación de fuentes energéticas, tenemos más red de regasificación, tenemos más red de proveedores de gas, no afrontamos una situación de escasez física de energía, tenemos un diferencial en el coste energético, nos quejamos, yo lo veo en mi factura particular y me salta a los ojos lo que pago de compensación. Hemos tenido este fin de semana el mega a 60 y pico euros y en el resto de Europa 200. Por una vez estamos en mejor situación. Tenemos unas perspectivas de crecimiento muy tenues, pero mejores de las de muchos países de Europa. Y además habrá que ver en realidad cómo viene el invierno. El invierno de momento está siendo suave, de momento las reservas de gas están aguantando bastante bien, estamos encontrando diversificación de proveedores, los precios se están moderando bastante, ahora con la nueva posible ola de COVID en China está bajando el precio del petróleo. Hablábamos de escasez de materias primas, ya está dejando de haberla. Los costes del transporte que se dispararon, cuando ves índices de fletes, están volviendo a los niveles normales. No está bien, tenemos un entorno muy incierto,
pero no es un entorno catastrófico. Bueno, hemos echado un vistazo a las finanzas, hemos visto también la posición internacional de las empresas y quiero ir muy rápido para atacar otras cuestiones que seguramente sobre la gestión empresarial nos interesan a todos. Y me refiero a las plantillas, a los costes laborales. Es una de las grandes partidas de gasto de las empresas. No ha habido el pacto de rentas que se esperaba a nivel nacional y es una situación a la que nos vamos a enfrentar todos en un entorno creciente de inflación. Eso es una dificultad añadida. ¿Cómo lo están afrontando las empresas españolas? Es una dificultad añadida, Ana, y si me permites, dice Sayer Marcet que las 3 primeras prioridades de un gestor deben ser las personas, la caja y los clientes, ¿no? Y por hacer un pequeño apunte en la caja desde un lado pues más práctico, porque coincido con todos mis compañeros en que estamos más preparados, que contamos con mejores instrumentos para afrontar una situación y creo que no debemos perder de vista la realidad de esa situación, porque es verdad que se empieza a normalizar la materia prima, normalizar desde un escenario absolutamente caótico y esto supone que los inventarios de las compañías están a reventar. Llevamos 2 o 3 meses donde la situación ha suavizado, pero hemos tratado de preservar sobre todo la cadena de suministro a todos los niveles. O sea, stocks, Stocks, lo que pueda ocurrir. Porque no hay, cuando hay coges. Eso también hay que gestionarlo, es complicado. Claro, entonces lo que te quiero decir es inventarios llenos, porque preservamos la liquidez, protegemos la liquidez. Pero es difícil conciliar esa protección de la liquidez desde unos inventarios llenos de una materia prima que se ha multiplicado como mínimo por 2, en ocasiones hasta por 5, y eso estoy hablando de cartón, de madera, de plástico, de aluminio, de todos los materiales que os podáis imaginar, entre 2 y 5 veces. Estás hablando de unas facturas a clientes, cifras de deudores que han aumentado consecuencia de ese aumento del precio de la materia prima. Estamos hablando de falta de proveedores tradicionales, búsqueda de proveedores alternativos con los que no tienes historia de riesgo y que te obligan a unas condiciones de pago que no son las óptimas y no propician esa gestión de la tesorería. Con lo cual, la mayoría de las empresas nos enfrentamos a un trade working capital pues que se ha incrementado en un 30, un 40, un 50%. Afortunadamente, partimos de una situación saneada que nos permite afrontar ese tipo de tensiones, pero no debemos obviarlas y debemos ser plenamente conscientes porque al final todos sabemos que las compañías mueren por la caja. Bien, vamos a entrar en el tema laboral y los costes laborales. Rápido. Costes para laborales. Que nos dé tiempo a tocar todo, que vamos muy... Sí. Añado una cosita a las personas y dejo a mis compañeros con los costes laborales. Desde la empresa echamos mucho de menos la formación, es decir, nos falta gente. Tenemos un desempleo estructural altísimo, pero lo cierto es que te falta todo tipo de operarios, maquinistas, plegadores, troqueladores, y que es muy difícil conseguirlos. Los formas se van muy rápidamente porque la rotación también es extremadamente alta. Hoy la disponibilidad de recursos humanos para nosotros es un reto mayor incluso que el del incremento salarial que necesariamente se va a padecer como consecuencia de inflación y el resto del incremento de costes. ¿Coincidís en eso? Totalmente. Yo la parte esta que está comentando Daniel me parece muy relevante, ¿no? Que por Empleo un lado, específico y cualificado, empleados bueno, ya de todo talento, tipo, ¿no? Yo todo. creo que tenemos un desempleo estructural más o menos estable, que la buena noticia al menos es que no está yendo a peor y eso sí que sería un indicador adelantado a nivel de crisis en las entidades financieras, con la mora y demás, eso no se está produciendo, pero ese desempleo estructural está siendo compatible con lo que está diciendo Daniel, que es que la tasa de cobertura de las vacantes se está alargando en el tiempo y está pasando en todos los sectores y en la mayor parte de las geografías. O sea, que hay unos desajustes en el mercado laboral que están repercutiendo en la empresa y que van a tensionar al alza los salarios. Bueno, eso no lo sé, pero lo que sí sé es que la mayor parte de las compañías, cuando hablas con ellas, lo que te dicen es que si tuvieran disponibilidad de determinados recursos humanos a nivel de cualificación o a nivel de determinados colectivos, pues que eso facilitaría mucho la vida desde un punto de vista de recuperación de actividad. Yo creo que ahí, desde un punto de vista de reformas estructurales, y esto se habla mucho, pero la parte de colaboración público-privada empieza también porque la comunidad educativa y todo lo que es la formación profesional se sienten, ¿no?, con toda la comunidad empresarial y verdaderamente se alineen un poco los perfiles que se necesitan hoy con todo lo que son los requerimientos de formación. Yo creo que esa es una reforma a medio plazo y para mí es de lo más relevante que se necesita desde un punto de vista de recursos humanos. Y luego otra, creo que es muy relevante también, que tiene que ver con incentivar la escala dentro de las compañías. Una pyme en España de 13 empleados seguramente compara muy bien
con una pyme alemana de 3 empleados. Pero nos faltan El empresas problema grandes. es que la pyme española no es de 13, sino de 2 o de 3, y que aquí abundan mucho más los autónomos y los particulares con actividad empresarial. Por tanto, incentivar la escala hacia compañías un poco más grandes, que se puedan internacionalizar, que accedan mejor a la digitalización, a todo lo que es la transformación digital que tenemos hoy, etcétera, me parece que es absolutamente clave, ¿no? Y creo que hay una reforma estructural pendiente muy relevante. Tú hacías referencia a eso también, Fernando, en Sí, el tamaño de nuestras empresas. Pero es que ese es el problema crónico. Sí, tenemos ¿Y no hemos retirado las barreras que las impiden crecer? Hay todo tipo de barreras, incluso barreras familiares en los temas de empresa familiar, en la herencia de padres a hijos o incluso de hijos a nietos, ¿no? Entonces las barreras son de todo tipo. Tenemos grandísimas multinacionales de primer nivel, tenemos una masa de pymes, muchas de ellas muy potentes, pero nos faltan empresas de tamaño medio, que además es algo muy distintivo en Alemania, ¿no? Nos falta esa empresa industrial media, hay, pero son muy pocas, ¿no? Ahí tenemos que trabajar mucho, ¿no? Tenemos problemas de todo tipo, muchos vienen del gobierno, otros no vienen de los gobiernos, vienen de nuestro tipo de sociedad. Pero tenemos que seguir trabajando para que nuestras empresas crezcan, ¿eh? En temas financieros, que es lo que estamos hoy, no solamente en financiación bancaria, también en financiación comercial. Ahí vemos que los plazos de pago siguen siendo largos, demasiado largos, de los más largos que hay. Y además estamos viendo, a diferencia en la banca, que los últimos 5 o 6 meses sube la siniestralidad poco a poco. Sube el impago de facturas, no como un tsunami, no como olas, sino como una marea que poco a poco va subiendo. Pero desde mínimos, ¿eh? Es decir, porque desde los años buenos no habíamos tenido una situación tan Desde confortable. mínimos no, desde el subsuelo. Venía el ICO provocó ese efecto. Las líneas del ICO doparon, por así decir, el sistema de pagos y se pagaba estupendamente bien. Pero desde aquel subsuelo está poco a poco subiendo. Y eso lo vamos viendo. ¿Tú coincides? Fíjate que yo ahora mismo estaba oyendo esto y me estaba preguntando esta idea del tamaño en las empresas españolas. Llevamos hablándolo años y años y no estoy seguro que es decir, que no seamos eficientes. Creo que hemos hecho un recorrido bueno y que a lo mejor las empresas tienen que tener el tamaño que tienen que tener. No siempre el crecimiento nos lleva a la línea idónea. Y en el ámbito de la formación que tú decías, a mí me parece clave, y tenemos un retraso estructural porque nunca hemos creído en la formación profesional en este país. Es decir, lo dual es algo que estaba fuera de esto. Y tenemos que hacer un esfuerzo como colectivo. Es decir, es que no hemos creído y seguimos en el fondo sin creer. Es decir, y tenemos que hacer un esfuerzo de colaboración. Por supuesto, las entidades financieras tienen su parte. Nosotros tenemos un plan específico que trabaja en esa línea. Pero tenemos que contar con las empresas. Y tenemos que tener una ley de educación que empuje hacia allá, no como un elemento de fracaso, sino como un elemento de aportación a lo que tiene que ser la estructura intermedia de las empresas, en las que yo creo que todavía nos queda mucho recorrido. Es decir, esas empresas alemanas que siempre están ahí un poco en el foco, puede que tengan algo más de tamaño, que lo tienen, pero sobre todo tienen una estructura de mandos intermedios potentísimo en términos de formación específica, que a nosotros quizás nos ha faltado en este país. Sí, un poco de lo que yo pienso. En línea con lo que dice Luis, yo creo que es importante esa formación profesional, que es lo que empezaba demandando en primer lugar. Pero quiero enfatizar lo que decía Fernando respecto al tamaño, y no se trata de privilegiar unas sobre otras. Nosotros comparativamente tenemos peor productividad, y tenemos peor productividad no porque a nivel segmento seamos menos productivos, seamos menos competitivos, es porque el mix es completamente diferente. No somos un país de pymes, somos un país de micropymes. Y la escala es absolutamente determinante, como decía Fernando, en la internacionalización, en el desarrollo de los profesionales, en el acceso a precios, a masas críticas que te permiten competir, en acompañar a los clientes globales en aquellos lugares donde se encuentre. Y tenemos unas dificultades todavía de hiperregulación administrativas. Nosotros somos una empresa familiar, facturamos 800 millones de euros, es decir, ya tenemos un tamaño, estamos presentes en 12 países, pero es constante la resistencia al crecimiento por todas las dificultades y costes adicionales que tienes que abordar para propiciar ese crecimiento, más allá de una cierta demonización que como sociedad tenemos hacia las empresas grandes. Yo creo que es importante que todos nos concienciemos que es necesario
contar con unos segmentos y un mix parecido al menos al de aquellos países a los que queremos acompañar. Me quedan... No, solo decía que, por ejemplo, el acceso a la financiación, que antes en la empresa pequeña era muy complicado, ahora yo creo que hemos generado una estructura bancaria que permite acceder. Es decir, o sea, yo no creo que en España haya empresas que no puedan, digamos, otra cosa es lo que tú dices en términos de eficiencia, pero yo tengo mis dudas. Me quedan muy poquitos minutos para terminar y para que vayamos marcando el ritmo de todo el día y no lo retrasemos. Y me gustaría que me hablarais de la fiscalidad y después os voy a preguntar por los consumidores, por los clientes. ¿Fiscalidad es la adecuada para favorecer a la empresa o haría falta muchos cambios o algunos? No lo sé. Es claramente mejorable, o sea, es decir, y ¿mejorable seguramente, desde qué punto de vista? Y seguramente no cotizaciones sociales, impuestos de sociedades, ¿en qué términos es mejorable? decir, yo lo que creo es que claramente estamos teniendo una incorporación de costes a la producción y desde el punto de vista fiscal permanente, entendido como cotizaciones sociales, entendidos también en términos de impuestos, que digamos que en cuanto cualquiera de los sectores recupera, como en nuestro caso, una posición razonable, alguien habla de impuestos extraordinarios, no es el caso, beneficios extraordinarios, no es el caso. Claramente, digamos, hemos pasado una situación que era razonable, pero la prueba es que el valor de los bancos en España sigue estando por debajo de libros y, por lo tanto, claramente, digamos, tendríamos recorrido. Y esto está produciendo, es decir, yo creo que las empresas, las familias, habían hecho un esfuerzo tremendo en términos de no deuda. Creo que el sector público no lo ha hecho y que en este momento, digamos, la mirada está puesta en la recaudación. Y la recaudación es como la sábana cuando te acuestas. Si tiras de un lado, no la tienes en el otro. Y las empresas españolas, por supuesto, igual que las familias españolas, les va a faltar algo de liquidez que están aplicando a otras cosas. ¿Eso va a lastrar la inversión al año que viene, Fernando? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Yo creo que la palanca fundamental que mueve la inversión tiene que ver con un escenario de más o menos certidumbre. Si tienes incertidumbre, en general lo que se producen son unos ciertos retrasos, ¿no? Porque no tienes visibilidad respecto al horizonte temporal sobre el que vas a invertir. Yo personalmente creo que la inversión es una cuestión de idoneidad, que es un caso a caso más que sectores concretos, y que aquellos proyectos que tienen viabilidad económica y que tienen encaje estratégico para las compañías, lo que hay que hacer es ejecutar, porque hay mucha liquidez y porque los tipos a medio plazo, pues en el entorno del 3% que podemos tener, pues siguen siendo atractivos desde un punto de vista de TIR de proyecto y de TIR de accionista. Los tipos han subido mucho, sí, pero desde niveles prácticamente planos o negativos, ¿no? Y por lo tanto ahí la oportunidad sigue siendo buena. Seguramente va a haber algo menos de inversión, va a haber más CAPEX de mantenimiento a crédito, pero no tanto CAPEX de crecimiento, pero luego el mundo es diverso y global y hay oportunidades, siendo selectivos, también de consolidaciones sectoriales, de buscar socios, de vender activos, etcétera. Y bueno, pues en entornos de algo más de complejidad, lo que hay son también oportunidades muy, muy claras en ese sentido. Os veo conscientes de que tenemos muchas dificultades, pero moderadamente, no sé si decir optimistas es decir mucho, pero esa es la impresión que yo saco de aquí. Sin embargo, el clima no es ese. Es como que se nos viene la gran catástrofe, primero después del verano, después de las Navidades. ¿El consumo se va a resentir por eso, Daniel? Bueno, yo creo que ya se está resintiendo. Porque eso también repercute en la empresa al final. Tenemos una caída de los consumos. Es difícil por ese exceso de inventarios que teníamos, en qué medida es limpieza o reducción de inventarios y en qué medida es una caída del consumo. Pero yo quería enfatizar otro aspecto que nos, en relación con las inversiones. Tenemos un programa, el NextGen, los fondos NextGen, que creo que es una oportunidad magnífica en dos ámbitos. Es coyuntural, pero puede tener un impacto absolutamente estructural, que es el de la mejora de la eficiencia y la autonomía energética. Para nosotros, en un contexto como el que estamos viviendo y de cara al futuro, es absolutamente fundamental. Y segundo, la automatización y la digitalización. Esos fondos no los estamos dinamizando. Creo que es necesario reducir la carga administrativa, pasar a un modelo declarativo
donde esa movilización de recursos privados que necesariamente lleva y donde las empresas nos comprometemos, tenga una supervisión, una monitorización a posteriori, porque si no vamos a llegar demasiado tarde. Y se incorporen muy rápido a la Exacto, economía, no estén bloqueados durante mucho tiempo. Por unos trámites que son farragosos y que, insisto, impiden incluso esa movilización de los recursos privados. Fernando, ¿estás de acuerdo, no? Lo ideal es que se incorporen muy rápido. Se van incorporando poco a poco. A todos nos gustaría que fuera más rápido. Cualquiera que haya llevado programas europeos sabe que los programas europeos tienen una burocracia con doble R de burro. Acordémonos del plan Juncker. Es bastante importante, además de la que pueda tener a nivel nacional. Bruselas te pone unos requisitos que son draconianos. Entonces, no es fácil desembolsarlo rápido. Desde luego están muy bien orientados en las dos áreas principales donde tenemos que influir, y es un dineral, hablando en plata. Es mucho más fondos de los que hemos recibido hasta ahora. Y es una de las claros entre las nubes. ¿Cuál es la situación? De nubes y claros. Hay nubes, pero también hay claros. Me quedan 2 minutos para concluir esta mesa y os voy a repartir democráticamente 30 segundos a cada uno para que me digáis dónde vamos, dónde veis la situación de la empresa al año que viene. Empiezo desde allí. Bueno, pues yo tengo plena confianza en los empresarios españoles y en la empresa española, y estoy seguro que también saldremos adelante en estas circunstancias. Nosotros, como banca, vamos a estar cerca de la empresa. Tenemos para el año que viene una idea de continuar en términos de inversión como lo hemos hecho hasta ahora, y por lo tanto estoy seguro de que juntos pues vamos a superar este oleaje, que esperemos que sea lo menos grande posible. Fernando. Sí, yo creo que los retos son muy claros, los hemos comentado, todo lo que es el aseguramiento de la caja, la gestión de la liquidez, los costes y toda la parte de gestión de riesgos proactivamente, pero luego las oportunidades también están ahí, ¿no? Oportunidades asociadas en algún caso, como decía Daniel, al Next Gen. Tenemos también la internacionalización, aprovechar la presencia internacional de las entidades financieras para acompañarlos en el crecimiento en otras geografías, toda la parte de trade finance, toda la parte de comercio exterior, etcétera, en el momento que se recupere. Y luego un mundo de transformación digital y de sostenibilidad muy atractivos. La sostenibilidad desde un punto de vista de preservar el medio ambiente está muy bien, lo que pasa es que en este momento de coyuntura de mercado lo que tenemos son la oportunidad de hacer ahorros en costes desde un punto de vista de costes energéticos. Hay un alineamiento entre lo que son operadores de renovables y compañías de tipo industrial, y el vehículo que une ambas instituciones son los PPAs, los contratos de compra de energía a largo plazo, que son bancables y con estructuras de financiación de proyecto lo que permiten es alternativas muy eficientes porque la tecnología ha evolucionado mucho. El break-even está en 25 o 30 euros por megavatio y, por lo tanto, yo no sé cuáles son los niveles de PPA, pero son sustancialmente mejores de lo que tenemos hoy en los mercados mayoristas. Fernando. PPAs que ahora CESTE asegura por cuenta del Estado, cuando son de más de 5 años y para consumidor electrointensivo y fuente renovable. Vamos rapidísimo, pues ya veo que estamos en tiempo de descuento, a 2 trimestres complicados. El invierno va a ser complicado, no va a ser fácil, pero a partir de ahí deberíamos recuperarnos y deberíamos recuperarnos con fuerza. Tenemos una buena situación, no estamos tan mal, estamos mejor que el resto de Europa y tenemos que aprovechar las bases que tenemos. Ser prudentes en la gestión de la empresa, ser prudentes en la gestión de los riesgos, en los riesgos comerciales que están subiendo, buscar la mayor diversificación, el mayor aseguramiento posible, pasar el invierno y despegar a partir de la primavera. Daniel. Desde esa prudencia que reclamaba Fernando, creo que la magnitud de los retos es también una oportunidad magnífica para transformarnos. Las organizaciones consolidadas tienen muy difícil cambiar en circunstancias normales. Esta magnitud de los retos yo creo que nos va a permitir transformaciones de calado que nos posicionen mejor para todo lo que nos pueda venir en un contexto donde creo que el principal factor de empleabilidad y de supervivencia va a ser la capacidad de adaptación. Pues vamos a ver cómo nos adaptamos al metaverso, a la inteligencia artificial y a todo este mundo cambiante a partir de las 12:30 aquí en el auditorio principal. Pero ahora hacemos una pausa en este auditorio. Continúan las sesiones en la sala 1 y 2. Gracias a los 4 por haber aportado toda esa información que espero que nos haya sido útil, y a las 12:30 nos vemos de nuevo aquí. Gracias.